Bienvenidas y bienvenidos al curso de Matemática para Pruebas Básicas del Programa Académico Preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Ustedes ya me conocen, soy la ingeniera Marta Castillo y juntos estudiaremos para reforzar sus conocimientos en algunos temas de la matemática que son básicos e indispensables para que ustedes puedan ingresar a las unidades académicas deseadas. El módulo de hoy corresponde al tema titulado Teoría de los números. En la teoría numérica, nosotros vamos a estudiar algunas relaciones que se han establecido entre los números naturales y que fueron descubiertas hace mucho tiempo por los antiguos griegos. Específicamente los pitagóricos fueron muy estudiosos de los números y ellos encontraron relaciones muy interesantes entre ellos que han logrado generalizar, ¿verdad? Hasta hoy día, pues esas relaciones son sumamente importantes para que nosotros podamos resolver algunos problemas que se nos presentan en la vida cotidiana y dentro de nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a aprender de los números y de su teoría, vamos a diferenciar cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. Entonces, los números primos son aquellos que tienen exactamente dos divisores, ellos mismos y la unidad. Entonces, tenemos como ejemplo el número 2, el 3, el 5, el 7. Estos números solo son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Tienen exactamente dos divisores. Acá podemos decir nosotros que el número 2 es el único número par que es primo y que existe. Hasta la fecha no se ha encontrado un algoritmo que nos permita introducir números y obtener un número primo. No existe aún. Pierre de Fermat dio una cierta fórmula, pero no es aplicable para todos los números primos. Por lo tanto, no se ha logrado llegar a la demostración de un algoritmo que nos permita obtener números primos. Entonces solo se han hecho cálculos a través de sistemas muy sofisticados de computadoras y de programas de computadora. Entonces, como les iba diciendo, la definición de primo es aquel número que solo es divisible entre el mismo y la unidad, o aquel número que tiene exactamente dos divisores, el mismo y la unidad. Ahora bien, los números compuestos son todos aquellos que no son primos, a excepción del 1, ¿verdad? Entonces, los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores, ¿verdad? El número 1 es especial porque no es un número primo. ¿Por qué no es un número primo? Porque no tiene dos divisores, exactamente, solo tiene el mismo. Tampoco es un número compuesto porque no tiene más de dos divisores. Entonces el 1 básicamente es llamado unitario. Ahora, yo les he hablado de múltiplos y divisores. Y esto a veces le causa un poco de problema a los estudiantes porque no saben discernir entre lo que es un divisor y lo que es un múltiplo. Entonces utilizan indistintamente la terminología, pero no es así. La terminología es exacta y la debemos de emplear tal cual. Entonces, un múltiplo de un número es aquel que contiene a ese número una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, 15 es múltiplo de 1, es múltiplo de 3, es múltiplo de 5 y es múltiplo de 15. ¿Por qué? Porque el 15 contiene exactamente una cantidad exacta de veces a estos números. Por ejemplo, el 15 contiene exactamente 3 veces al número 5. Contiene exactamente 5 veces al número 3. Entonces, por eso es que 15 es múltiplo de estos números. Por favor, el 35 acá es múltiplo de 1, es múltiplo de 5, es múltiplo de 7 y es múltiplo de 35. El 8 es múltiplo de 1, es múltiplo de 2, es múltiplo de 4 y es múltiplo de 8. Es decir, el 8 contiene un número exacto de veces a esos números dados.
Ahora, ¿cómo obtenemos el conjunto de múltiplos de un número? Para empezar, debemos de decir que el conjunto de los múltiplos de un número es un conjunto infinito, ¿verdad? Entonces, lo obtenemos multiplicando el número dado por la serie infinita de los números naturales. ¿Cómo representamos nosotros el conjunto de los múltiplos? Colocándole un punto sobre el número, ¿sí? Entonces, esto quiere, por ejemplo, acá nosotros tenemos múltiplos de 3, quiere decir esto que ustedes tienen acá. ¿Cómo obtengo todos los múltiplos de 3? Pues multiplicando el 3 por la serie infinita de los números naturales. 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces vamos a obtener 3 por 0, 0. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, etc. Entonces así nosotros logramos construir el conjunto de los múltiplos de un número. Pueden observar ustedes que el 0 es múltiplo de todos los números, ¿verdad? Y se toma como tal. Ahora, ¿qué es un divisor? Es aquel que divide a un número una cantidad exacta de veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 3 es divisor de 6. ¿Por qué? Porque divide exactamente al 6 en dos partes, ¿verdad? Entonces, el 4 es divisor de 12, divide a 12 en 3 partes. El 5 es divisor de 15, etc. Entonces, por favor, acá 3 es divisor de 6, 6 es múltiplo de 3. 4 es divisor de 12 y 12 es múltiplo de 4. 5 es divisor de 15 y 15 es un múltiplo de 5. Entonces, hagamos y aprendamos a hacer la diferenciación de lo que es un divisor y de lo que es un múltiplo. Los divisores de 15, ¿cuáles son? Es el 1, el 3, el 5 y el 15, exactamente. Como pueden ver acá, no se toma el 0. El 0 no se puede decir que es divisor de ningún número. Y eso pues lo vamos a ver más adelante, pero acá sí, el 0 sí es múltiplo de todos los números, pero no es divisor. Así que tengamos esto muy claro, por favor. Por otra parte, 15 es múltiplo de 1, es múltiplo de 3, es múltiplo de 5 y es múltiplo de 15. Los divisores de 60, miren qué interesante. Los divisores de 60 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el 12, el 15, el 20, el 30 y el 60. Tiene muchos divisores. Entonces, por eso, esa fue una de las características de este número que hizo que los antiguos babilonios, o la civilización babilónica, tomara el 60 como base para su sistema. Entonces estábamos hablando, se recordarán ustedes, de que en videos anteriores estuvimos hablando del sistema de numeración babilónico y que era de base 60. Entonces esta era pues una de las características que ellos vieron especiales en ese número y que por eso fue tomado como base de su sistema de numeración. A ver, ahora bien, nosotros tenemos que aprender algunas características de nuestros números y sus criterios de divisibilidad, ¿verdad? Porque si nosotros aprendemos los criterios de divisibilidad, entonces vamos a tener más facilidad a la hora de calcular, por ejemplo, un mínimo común múltiplo, un máximo común divisor, una descomposición de un número en sus factores primos. Entonces, básicamente los criterios de divisibilidad, como lo dice acá, son un conjunto de reglas que ayudan a determinar cuándo un número es divisible entre otro sin necesidad de estar haciendo operaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el criterio de divisibilidad por el número 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par. Entonces, ustedes ya saben que una vez ven un número que termina en una cifra que es par, inmediatamente ustedes saben que ese número es divisible entre 2, es decir, que tiene mitad. Divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de los dígitos que lo componen es múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, el 6 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. El 21, ¿qué hacen ustedes? Suman 2 más 1, 3, como 3.
es múltiplo de 3, entonces también tiene tercera parte. El 255, 5 y 5, 10 y 2, 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto 255 tiene tercera parte, ¿sí? Es decir, es divisible entre 3. 1356, ustedes suman 1 más 3, 4 y 5, 9 y 6, 15. Como este número es múltiplo de 3, entonces también es divisible dentro de 3, es decir, tiene tercera parte. Veamos la divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras, las de las unidades y las de las decenas, son o dos ceros o son divisibles por 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 512, ustedes ven que sus dos últimas cifras, el 12 es divisible entre 4. Por lo tanto, 512 tiene cuarta parte. Estos números, por ejemplo, 80 es divisible entre 4, entonces 780 tiene cuarta parte. 7500 termina en dos ceros, ¿verdad? Por lo tanto, también tiene cuarta parte. Entonces, eso es importante. Claro que a nosotros nos interesa más la divisibilidad entre números primos, porque básicamente vamos a estar descomponiendo en números primos nuestros números y por lo tanto el 4 pues no es un número primo, ¿verdad, estudiantes? Sino que simplemente es un criterio que eventualmente podemos aplicar. O, por ejemplo, cuando ya estemos muy identificados con el mínimo común múltiplo, pues entonces podríamos utilizarlo, pero en general no se utiliza más que los números primos, ¿verdad? Continuamos con nuestros criterios de divisibilidad. Por ejemplo, un número es divisible por 5 si su último dígito es o 0 o es 5. Muy sencillo, el 20 termina en 0, entonces es divisible entre 5. El 45 termina en 0, en 5, por lo tanto es divisible entre 5. Este termina en 0, por lo tanto es divisible dentro de 5. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y es divisible por 3 a la vez. Entonces, por ejemplo, este número es par, por lo tanto es divisible entre 2. Pero si yo sumo sus cifras, 6 y 3 es 9, y 9 es un múltiplo de 3, entonces 36 tiene mitad, pero también tiene tercera parte. Por lo tanto, tiene sexta parte, que es 6. 66 tiene mitad, que es 33, pero tiene tercera parte porque 6 más 6 es 12 y 12 es múltiplo de 3, entonces también tiene tercera parte. Entonces, que es 22, ¿verdad? Entonces, como tiene tercera parte y tiene mitad, también tiene sexta parte. La sexta parte de 66 sería 11. Y así, ustedes pueden analizar sus cantidades y saber inmediatamente si tiene sexta parte o no tiene sexta parte. Divisibilidad por 7. Esta ya se vuelve un poquitín más compleja, pero no inalcanzable. Entonces veamos, un número es divisible por 7 si el número que se obtiene al separar el último dígito y multiplicarlo por 2, luego restarle el número que queda, es múltiplo de 7. Esto se ve complicado, pero observa. El número 98, por ejemplo, es divisible dentro de 7. ¿Por qué? Separamos el 9 del 8, es decir, el 9 del 8. Este 8 que nos quedó, esta última cifra, la multiplicamos por 2 y nos da 16. Y luego a ese 16 le restamos el 9 que nos había quedado aislado y nos da 7. Como 7 es múltiplo de 7, entonces 98 tiene séptima parte. Veamos el 245. El 245 es divisible entre 7. ¿Por qué? Aislamos el 5 y lo multiplicamos por 2. ¿Sí? O sea, siempre se va a multiplicar por 2. Es parte del algoritmo. Esto nos va a dar 10. Luego, las otras dos cifras que nos quedaron, que es el 2 y el 4, que
es el número 24, a este le vamos a restar el 10 y nos va a quedar 14. Como 14 es múltiplo de 7, entonces 245 tiene séptima parte, ¿verdad? Entonces es sumamente sencillo. 245 yo lo pueden dividir dentro de 7 que les va a dar una cantidad exacta, ¿sí? Me parece que sería 24. Vamos a ver acá, veamos, pongamos herramienta de texto. 245 dividido 7 nos va a dar como resultado séptima de 24, 3 y sobran 3. Séptima de 35, 5. Y ahí tenemos 245 dividido 7 es 35. Entonces esos son nuestros criterios de divisibilidad para el número 7. Continuamos. Divisibilidad por 11. También pues es un proceso un poquitín más largo, pero es importante porque a veces no visualizamos tan rápidamente si un número tiene onceava parte, y es importante aprenderlo, ¿verdad? Entonces un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras del lugar impar y la suma de los valores absolutos de sus cifras del lugar par, de derecha a izquierda, es 0 o es múltiplo de 11. Se ve como muy enredado, pero es sumamente sencillo de trabajar. Entonces veamos, por ejemplo, el número 1892. ¿Será divisible dentro de 11? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos las cantidades que tienen colocación impar dentro del número. Es decir, el 2 está en la posición 1 de derecha a izquierda, ¿verdad, jóvenes? El 2 está en la posición 1 y el 8 está en la posición 3. El 9 está en la posición 2 y el 1 está en la posición 4, es decir, son las posiciones pares y las posiciones impares. A eso se refiere. Entonces, venimos y agarramos la suma de los valores absolutos de sus cifras del lugar impar, el 2 y el 8. Y eso me va a dar como resultado 10. Luego agarro la suma de los valores absolutos de sus cifras del lugar par, es decir, el 9 y el 1, y también me va a dar 10, como ustedes pueden observar. Luego hago la diferencia de esas sumas que encontré, ¿sí? 10 menos 10, y esto me da 0. Como 0, como da 0, entonces es múltiplo de 11, porque esa es una de las condiciones, o que la diferencia de 0 o que la diferencia de un múltiplo de 11. Entonces, este número, 1892, si es múltiplo de 11, es decir, el 11 es divisor de 1892. 1892 tiene onceava parte exacta. Veamos este número que tenemos acá. ¿Será este número tan grande que vemos acá, 62.656, divisible entre 11? Bueno, aislamos las cantidades que están colocadas en lugares impares. ¿Cuáles son estos? El 1, el 3 y el 5, ¿verdad? Esos son los lugares impares. 6 más 6 más 6 es 18. Luego aislamos los números que están colocados en posiciones pares. El 5 está en el segundo lugar y el 2 está en el cuarto lugar. Recordemos que es de derecha a izquierda. Entonces lo sumamos. 5 más 2 es 7. Ahora, esto que encontramos lo restamos. 18 menos 7 y me va a dar 11. Como 11 es múltiplo de 11, entonces 62.656 tiene onceava parte exacta. Y ese sería nuestro criterio de divisibilidad del 11. Divisibilidad por 9. ¿Un número es divisible por 9?
si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. O sea, es muy parecido al criterio del 3, ¿verdad? Que es un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, un número va a ser divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Por ejemplo, pensemos en algún número acá. 6 y 4, 10, 8. 468. Ese número es un múltiplo de 9. ¿Por qué razón? Pues porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Miren, 6 y 4, 10 y 8, 18. Entonces, este número debe de ser divisible dentro de 9. La divisibilidad por 10 es sumamente sencilla. Ustedes ya la saben. Si un número termina en 0, entonces es divisible entre 10. Si un número termina con 2 ceros, entonces es divisible dentro de 100. Y entonces esos serían, digamos, nuestros criterios de divisibilidad más utilizados y de los cuales vamos a estar haciendo uso de aquí en adelante muy frecuentemente para, por ejemplo, representar un número como producto de sus factores primos, para máximo común divisor, mínimo común múltiplo, y eso más adelante nos va a servir muchísimo para otras aplicaciones que vamos a ver. Entonces, a continuación, vamos a aprender a descomponer un número en sus factores primos. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo número natural puede representarse como producto de sus factores primos. Y esta, como les decía, es una relación numérica muy interesante y que fue encontrada pues por los antiguos estudiosos de la matemática. Entonces, como su nombre lo indica, para descomponer un número en sus, miren, factores primos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no van a estar utilizando, no van a sacar cuarta parte, sexta parte, décima parte, porque esos no son números primos. Vamos a sacar segunda parte, porque el 2 ya dijimos que es un número primo, tercera parte, quinta parte, séptima parte, onceava parte, treceava parte, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dividir el número entre el número primo más pequeño que lo divide exactamente y luego ese cociente lo volvemos a dividir entre otro número primo que lo divide exactamente y así sucesivamente. Ustedes dirán, ¿para qué me va a servir esto? Uy, es sumamente importante. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando ustedes estén simplificando radicales, cuando ustedes estén utilizando para ecuaciones, esto va a extrapolarse a las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo. Tiene muchísimas aplicaciones que más adelante vamos a ir nosotros viendo. Ahora, se continúa efectuando los cálculos hasta llegar a un cociente igual a 1 y el número que se descompuso en sus factores primos debe ser igual al producto de todos los divisores resultantes. Esta teoría la vamos a ver a continuación con un ejemplo. Nosotros tenemos acá descomponer en factores primos el número 64. Bien, entonces, el 64, el número primo más pequeño que lo divide es el 2. Entonces le sacamos mitad. La mitad de 64 es 2. 32 tiene mitad, que es 16. 16 tiene mitad, que es 8. 8 tiene mitad, que es 4. 4 tiene mitad, que es 2. 2 tiene mitad, que es 2. Que 2 tiene mitad, que es 1, y ahí terminamos. Entonces 64 yo lo puedo representar como producto de sus factores primos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que 64 básicamente es 2 a la 6. Por favor, jóvenes, esto es sumamente importante porque también cuando estemos factorizando lo vamos a aplicar en algún caso de factorización. Y también es importante que lo hagamos en orden. Muchos dicen, ¿y si yo lo quiero hacer en desorden? Bueno, si usted quiere, hágalo en desorden, pero después le va a ser muy difícil aplicarlo. Nosotros con este tipo de descomposición de un número en sus factores primos, podemos obtener cualquier raíz exacta, ¿sí? Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz sexta, raíz, etc. Entonces nosotros
podemos, a partir de esta herramienta tan valiosa, poder simplificarnos muchas operaciones que usualmente nos llevan demasiado tiempo de realizar. Veamos otro ejemplo. Descomponer en factores primos el número 182. Bueno, el 182, como termina en un número par, ya sabemos que tiene mitad. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 2 es 1. Bueno, ahora bien, aquí tenemos que aplicar nuestro criterio de divisibilidad, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Lo que se puede hacer es ir dividiendo el 91 en los sucesivos números primos que tenemos hasta encontrar el número primo que lo divida. Por ejemplo, podemos decir, bueno, 91 no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta, ¿tendrá séptima? Bueno, entonces aplico mi criterio de divisibilidad. Aíslo el 1 y lo multiplico por 2. 2 por 1, 2. Y 9 menos 2, 7. Y como 7 es múltiplo de 7, entonces 91 tiene séptima parte, que es 13. Y como 13 es un número primo, entonces solo tiene treceava parte, que es 1. Por lo tanto, el 182 yo lo puedo representar como 2 por 7 por 13. Aquí lo tienen. Tenemos un ejemplo más. Descomponer en factores primos el número 78. Entonces acá tenemos que 78, como termina en un número par, tiene mitad, que es 39. 39, como la suma de los dígitos de 39 es 12, 9 más 3 es 12, y 12 es múltiplo de 3, entonces 39 tiene tercera parte, que es 13, y 13 vuelve a ser un número primo, que solo tiene treceava parte, que es 1, y ahí terminamos de descomponer nuestro número, y entonces 78 yo lo puedo expresar como 2 por 3 por 13. Bien, entonces con esto ya ustedes aprendieron a descomponer un número en sus factores primos. Más adelante vamos a ver cómo podemos sacar una raíz exacta a partir de la descomposición de un número en sus factores primos sin recurrir al algoritmo tan grande que alguna vez aprendimos, ¿verdad? Y que es válido, pero que a veces se hace un poco práctico, sobre todo cuando tenemos mucha prisa por calcular. Bien, vamos a pasar a otro concepto que es sumamente importante en la matemática y absolutamente útil, que es el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor de un número dado es aquel, de un grupo de números, perdón, el máximo común divisor de ese grupo de números es como su nombre lo indica, el divisor que tienen en común y que es el mayor, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Nosotros vamos a aprender la forma rápida, que es la más práctica, y no nos vamos a complicar mucho la existencia, ¿verdad? Y nos vamos a ir a un ejemplo práctico. A ver, encontrar el máximo común divisor de 20 y 80. Bueno, entonces colocamos nuestro 20, colocamos nuestro 80 y lo que vamos a estar haciendo es irle sacando, dividiendo dentro de los números primos que tengan como divisores y que sean comunes a ambos. Por ejemplo, 20 y 80, los dos tienen mitad. Entonces le saco mitad a los dos. La mitad de 20 es 10 y la mitad de 80 es 40. 10 y 40 vuelven a tener mitad los dos, ¿verdad? Porque recuerden que voy viendo con el número primo más pequeño que haya. Entonces, tienen mitad, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 40 es 20. Ahora bien, 5 y 20, los dos tienen quinta parte, ¿verdad? Entonces le saco quinta parte. Quinta parte de 5 es 1 y quinta parte de 20 es 4. Ahí termino mi proceso. ¿Por qué razón? Porque 1 y 4 tienen un único divisor en común, que es el 1, ¿sí? Es decir, estos números son llamados primos relativos o relativos entre sí. Como ya no tienen ningún divisor diferente de 1 en común, entonces yo ya no sigo dividiendo. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 por 5, 20. Entonces quiere decir que 20 es el mayor número que divide exactamente a 20 y a 80. El máximo común divisor de 20 y de 80. Tenemos otro ejemplo.
encontrar el máximo común divisor de 55, 66 y 275. Bien, ustedes pues colocan sus números acá. Aquí miro un 55 y miro un 66. Eso me da una cierta pauta. Digo, bueno, 55 tiene onceava parte. 66 también tiene onceava parte. ¿Será que 275 tiene onceava parte? Bueno, aplican su criterio de divisibilidad, ¿verdad? Y dicen, bueno, 5 más 2 es 7. 7 menos 7 es 0. Recuerden que aquí estoy aplicando el criterio de divisibilidad del 11. Como da 0, entonces sí es múltiplo de 11. Entonces, 55, 66 y 275 tienen onceava parte. La onceava parte de 55 es 5, la onceava parte de 66 es 6 y la onceava parte de 275 es 25. Como 5, 6 y 25 ya no tienen otro divisor en común, a excepción del 1, ¿verdad? Entonces ahí termina mi proceso y el máximo común divisor de estos tres números es el 11. No existe un número mayor que 11 que los divida exactamente a los 3, ¿verdad? Y aquí ya aprendimos nosotros a encontrar el máximo común divisor. ¿Qué pregunta frecuente tienen los estudiantes? Pero me dicen, pero es que yo me acuerdo que ahí había que dejar todo como unos abajo. Eso, jóvenes, es cuando estamos en el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Que es otro proceso parecido, pero no estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo un divisor que un múltiplo, y eso ya lo hablamos anteriormente. Entonces, hay ejemplos, hay aplicaciones clásicas, ¿verdad? De este tipo de propiedad numérica, digamos, ¿verdad? Hay aplicaciones y una de ellas es la siguiente, es un problema de aplicación en donde ustedes deben de discernir y aplicar el máximo común divisor. Entonces dice, se tiene tres varillas, ¿verdad? Pueden ser de metal, de 60 centímetros una, de 80 centímetros la otra y de 100 centímetros de longitud respectivamente. Las quiero dividir en pedazos de la misma longitud y que sea la mayor, tendría que ser acá, ¿verdad? La mayor longitud posible. ¿Qué longitud tendrán? ¿Sí? Porque claro, si yo la divido en la misma longitud, la puedo dividir en de 1 centímetro, pero no. Aquí la pregunta sería de la misma longitud y que sea la mayor longitud posible. Entonces, ¿qué longitud tendrán? La primera pregunta. ¿Cuántos pedazos obtendré de cada varilla y cuántos pedazos obtendré en total al dividir las tres varillas? Entonces, bueno, lo que hacemos es, ¿qué necesitamos? Pues el máximo común divisor de 60, 80 y 100, porque estoy buscando la misma longitud, dividir las tres varillas dentro de la misma longitud, pero que sea la mayor, ¿verdad? Entonces, estos tres números tienen mitad. La mitad de 60 es 30, la mitad de 80 es 40 y la de mitad de 100 es 50. Estos tres números vuelven a tener mitad. Mitad de 30, 15, mitad de 40, 20 y mitad de 50, 25. Y por último, estos tres números tienen quinta parte los tres. Quinta parte de 15 es 3, quinta parte de 20 es 4 y quinta parte de 25 es 5. Acá ya no continuamos, ¿verdad, jóvenes? Porque estos tres números son primos relativos. No solo el único divisor en común que tienen es el 1. Entonces, el máximo común divisor es 20. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Bueno, yo voy a poder dividir las varillas en trozos de 20 centímetros cada una, ¿verdad? Es la mayor longitud. Claro que yo las puedo dividir en trozos de 5, en trozos de 4, en trozos de 10, pero no, yo quiero la mayor longitud posible. Entonces esa longitud va a ser 20. ¿Cuántos pedazos obtengo de cada varilla? Bueno, de la de 60 yo voy a obtener 3 partes. De la de 80 yo voy a obtener 4 partes. Y de la de 100 voy a obtener 5 partes. ¿Cuántas partes voy a obtener en total? ¿Cuántos pedazos voy a obtener de las tres varillas? Voy a obtener 5 y 4, 9 y 3, 12 pedazos. Y ahí está resuelto nuestro problema.
Esta sería una de las aplicaciones que podríamos trabajar. Por supuesto, hay muchas más aplicaciones y ustedes ya las van a poder trabajar cuando tengan en su hoja de trabajo que van a bajar de la red. Continuamos. Ahora vamos a hablar de lo que es el mínimo común múltiplo. Ahora estamos hablando de múltiplos, ¿sí? El más pequeño es el mínimo común múltiplo de dos o más números es aquel número que contiene una cantidad exacta de veces a esos números dados, es decir, que es el menor múltiplo de todos esos números, el más pequeño. Recordemos que el conjunto de múltiplos de un número es infinito. El conjunto de divisores de un número es finito, totalmente diferente. Entonces lo que vamos a estar buscando acá es el más pequeño y más adelante, cuando estemos en la parte de fracciones, ustedes van a saber por qué es indispensable que sea el más pequeño. Bien, entonces el proceso es similar al del máximo común divisor, pero no es el mismo. Por supuesto, vamos a estar obteniendo, acá vamos a estar descomponiendo los dos números en sus, digamos, dividiéndolo dentro de los factores primos que tengan, dentro de los divisores primos que tengan en común. Entonces, por ejemplo, encontrar el mínimo común múltiplo de 32 y 80. Colocamos el 32, colocamos el 80 y ambos tienen mitad. Mitad de 32 es 16, mitad de 80 es 40. Ambos tienen mitad. Mitad de 16 es 8, mitad de 40 es 20. Luego vuelven a tener mitad. Mitad de 8 es 4 y mitad de 20 es 10. Vuelven a tener mitad. Mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5. Acá, miren, si fuera máximo común divisor me tendría que quedar hasta acá. Pero como estoy en mínimo común múltiplo, yo sigo y digo, bueno, el 2 aún tiene mitad, el 5 no. Entonces le saco la mitad al 2 y me queda 1 y el 5 nada más lo bajo. Y luego acá el 5 tiene quinta parte que es 1 y ahí sí, miren, ya llevé todas mis columnas a 1. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo de 32 y 80? Va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Es decir, 2 a la 5 por 5. Y eso me da 160. Esto quiere decir que 160 es el número más pequeño que contiene exactamente a 32 y a 80. Es decir, el múltiplo en común más pequeño de estos dos números. Eso es el mínimo común múltiplo. Entonces, por favor, no estén diciendo ustedes, voy a sacar el mínimo común divisor y el máximo común múltiplo, porque no puede ser, jóvenes. Ahora, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Continuamos. Tenemos otro ejemplo acá. Encontrar el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 40. Entonces, mismo proceso, todos estos tres números tienen mitad. Mitad de 18, 9, mitad de 24, 12, mitad de 40, 20. Mitad, 9 ya no tiene mitad, por lo tanto, nada más lo copio. 12 tiene mitad, que es 6, y 20 tiene mitad, que es 10. Luego, estos dos todavía tienen mitad. Le saco el 9, como no tiene mitad, lo voy bajando. Mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. Ahora voy con el siguiente número primo que los divide, el 3. ¿Por qué? Porque 9 tiene tercera, que es 3, 3 tiene tercera, que es 1, y el 5, como no tiene tercera, lo bajo. El 3 aún tiene tercera de 3, 1, este ya lo bajo, y el 5 lo bajo, y luego por último el 5 que tiene quinta parte, que es 1, y ya terminé mi proceso. El mínimo común múltiplo de estos números entonces va a ser 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5, y eso es 360. 360 es el número más pequeño, que es múltiplo de estos tres números y es en común. Bueno, como pueden ver, entonces ustedes, pues es un proceso sumamente sencillo y absolutamente útil.
Voy a insistir en un punto, y es que es una pregunta muy frecuente de los estudiantes. ¿Y si yo quiero sacar primero tercera parte y después quinta y después segunda, ¿lo puedo hacer? ¿Me va a dar lo mismo si lo saco en desorden? Por supuesto que sí. Pero es aconsejable, jóvenes y señoritas, por favor, irlo sacando en orden, es decir, del primo más pequeño al mayor, porque eso nos va a facilitar más adelante otras operaciones que necesitamos que tengan orden, y si no lo hacemos así, entonces podemos llegar a confundirnos en algún cálculo. Entonces, insisto, del número primo más chico al más grande, en orden, por favor. Y ahora vamos a ver una aplicación para el mínimo común múltiplo. Entonces, el problema dice así. 3 avisos luminosos encienden sus luces así. El primero cada 6 segundos, el segundo cada 9 segundos y el tercero cada 15 segundos. A las 7 de la noche se encienden simultáneamente los 3 avisos. ¿Cuántas veces coinciden encendidos los avisos en los 9 minutos siguientes? Bueno, nosotros creo que alguna vez hemos hecho esa práctica cuando tenemos luces intermitentes, por ejemplo en las series que le ponemos a los arbolitos en Navidad, nosotros vemos que las luces están titilando y llega un momento en que todas se encienden al mismo tiempo y después vuelven a titilar. Pues más o menos esta es una situación. Ahora, hay un proceso largo, ¿verdad? Ustedes vienen y dicen, bueno, el primero se va a encender cada 6 segundos, entonces va en el segundo 6, en el segundo 12, 18, 24, 30, y se van ustedes encontrando los múltiplos de 6. Lo mismo hacen con el 9, ¿verdad? A los 9 segundos, después a los 18, después a los 27 y siguen calculando. El 15, bueno, a los 15 segundos, después a los 30, a los 45 y siguen calculando. Van a calcular hasta que encuentren un número en común, ¿verdad? Ese número que ustedes van a encontrar con esos cálculos, que son cálculos al tanteo, va a ser el 90. Entonces van a decir, en 90 segundos van a coincidir encendidos. Pero miren todo el proceso que conlleva estar obteniendo los sucesivos múltiplos hasta encontrar uno en común. Eso es un proceso demasiado largo. Claro que es válido, pero la idea es que las herramientas que vamos adquiriendo en matemática nos faciliten las operaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué buscamos aquí? Bueno, esto básicamente 90 es un múltiplo de estos 3 y es el más pequeño. Entonces lo que hacemos es ir y encontrar mejor el mínimo común múltiplo de esos 3 números. Miren, por ejemplo aquí empiezo, el 6 tiene mitad, que es 3. Luego estos 3 números tienen tercera. Tercera de 3, 1, tercera de 9, 3, tercera de 15, 5. Vuelve a tener tercera parte. Y como no tiene tercera, lo bajo. Y luego la quinta parte de 5, que es 1. Entonces el mínimo común múltiplo es 90. ¿Sí? Y esto quiere decir que cada 90 segundos los rótulos o los avisos luminosos van a coincidir encendidos y después empiezan a titilar y a los 90 segundos otra vez van a encenderse de nuevo juntos y etcétera. Ahora bien, esa no es la respuesta de la pregunta del problema, esa es parte del proceso. ¿Por qué? Regresemos a nuestro problema. Dice, ¿cuántas veces coinciden encendidos los avisos en los 9 minutos siguientes? Entonces, como nuestros avisos van a coincidir encendidos cada 90 segundos y tenemos 9 minutos, entonces vamos a pasarlo todo a segundos. 9 minutos son 540 segundos porque son 60 segundos por 9, que son 540. Luego esos 540 segundos yo los voy a dividir dentro de los 90 que se tarda en coincidir y eso me va a dar 6. Entonces la respuesta a nuestro problema es la siguiente. Los avisos coincidirán encendidos 6 veces en los próximos 9 minutos. Hago énfasis en esto porque muchas veces con las premuras y las carreras de querer resolver rápido un problema, respondemos lo primero que se presenta. Entonces debemos siempre, jóvenes, por favor, a la hora de resolver problemas de aplicación, de regresar y leer varias veces nuestro problema
leer qué nos están pidiendo y ver si lo que nosotros estamos respondiendo se contesta la interrogante del problema, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque pasa que muchas veces algunos dejarían en, 90, pero 90 ¿qué? Si eso no es lo que les estoy preguntando. Entonces, esta que tienen ustedes acá es la respuesta a este problema. Y con esto nosotros hemos terminado nuestra parte de teoría numérica de los números naturales. Les agradezco muchísimo su atención y siempre los exhorto a que cada día estudien, porque Guatemala necesita de jóvenes y señoritas estudiosos, damas y caballeros estudiosos con metas y sueños que alcanzar. Nos vemos en un próximo video. Hasta la vista, jóvenes.